Seila Parker estaba parada en el borde del polvoriento garaje, con las manos temblorosas pero sus ojos feroces por la determinación. Todos en el pueblo dudaban de ella porque era una adolescente sin formación formal y le decían que nunca podría arreglar un motor roto. Pero Seila estaba a punto de demostrar que todos estaban equivocados. El dueño del garaje sonrió, desafiándola a intentarlo. Lo que no sabía era quién le había enseñado todo en secreto. Alguien poderoso, hábil y listo para cambiar su mundo para siempre. Esta es la historia que nadie vio venir. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Seila Parker estaba parada justo afuera del garaje desgastado y oxidado en las afueras de la ciudad. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada era firme y llena de un fuego que nadie en ese lugar había visto jamás en un adolescente, especialmente en una niña. El dueño del garaje, un hombre corpulento llamado Hank, la observaba con una sonrisa que reflejaba más duda que respeto. Para él, Seila era solo una niña que no tenía por qué intentar arreglar un motor roto. Los susurros de los mecánicos en el interior hicieron eco de esa creencia. Las chicas no pertenecían a este mundo, especialmente cuando se trataba de arreglar coches. No creían que ella tuviera las habilidades, el conocimiento ni la paciencia para tal tarea. Sin embargo, Seila estaba allí, lista para enfrentar su incredulidad. Hank se aclaró la garganta y dijo, «Si crees que puedes arreglar este viejo motor, adelante. Te reto». Su voz era baja, pero teñida de condescendencia. La vieja camioneta que estaba estacionada en la esquina había estado dándole problemas a todos durante semanas. Nadie había conseguido ponerlo en funcionamiento nuevamente. Seila respiró profundamente, con la mente acelerada, pero con las manos firmes. Caminó hacia el camión. Los ojos de todos los mecánicos en el garaje seguían cada uno de sus movimientos con creciente escepticismo. Lo que no sabían era la historia detrás de Seila Parker, la niña que se atrevió a adentrarse en un mundo que no la recibía con los brazos abiertos. Había aprendido todos los trucos y técnicas del oficio, no de un mecánico cualquiera, sino de su abuelo, un hombre cuyo nombre inspiraba respeto y admiración en todos los rincones del país. James Parker era una leyenda, un maestro mecánico que había trabajado en algunos de los motores más potentes de Estados Unidos. Fue él el hombre que enseñó a Seila no solo las habilidades técnicas, sino también la paciencia, la precisión y la pasión necesarias para ser grande en un mundo dominado por hombres. Cuando Seila se arrodilló junto al motor, pudo sentir el peso de todas las dudas y burlas de la sala presionando contra ella. Pero en lugar de romperse, la alimentó. Sacó sus herramientas gastadas, las que le había transmitido su abuelo, y comenzó a inspeccionar el motor pieza por pieza. Cada clic y giro de su llave resonaba más fuerte que los susurros de incredulidad que la rodeaban. Los mecánicos seguían observando, algunos sacudiendo la cabeza, otros entrecerrando los ojos, esperando que fallara. Los minutos pasaron, cada vez más largos a medida que la tensión en la sala aumentaba. Las manos de Seila se movían con confianza, guiadas por años de lecciones secretas y prácticas nocturnas en el polvoriento taller de su abuelo. Había mantenido su formación oculta, esperando el momento adecuado para demostrar que el talento y la pasión no pertenecen a un solo género o edad. Ella era ese momento. De repente, un zumbido silencioso comenzó a llenar el garaje. El viejo motor chisporroteó, tosió y luego rugió con una potencia que sorprendió incluso a la propia Seila. Todo el garaje quedó en silencio. El único sonido, el pulso constante y fuerte del motor que nadie creía que pudiera volver a funcionar. La sonrisa de Hank desapareció, reemplazada por unos ojos muy abiertos y una disculpa tácita. Los mecánicos se miraron unos a otros y su incredulidad se convirtió lentamente en asombro. Seila se quedó limpiándose las manos en sus jeans y miró directamente a Hank. «Te dije que podía arreglarlo», dijo con calma, pero con una fuerza silenciosa que exigía respeto. Luego reveló el secreto que dejó a todos sin palabras.
El nombre de su abuelo. El hombre que la había entrenado y cuyo legado estaba dispuesta a llevar adelante. El rostro de Hank se puso pálido cuando se dio cuenta del error que había cometido. Había desafiado a una chica a arreglar su motor sin saber que ella era una Parker, un nombre sinónimo de habilidad y maestría en el mundo de la mecánica. Esto no fue solo una victoria sobre un motor. Fue un triunfo sobre la duda, el prejuicio y los límites que las personas imponían a los demás basándose en las apariencias. Seila Parker no era solo una chica que arreglaba un camión. Ella era una fuerza de cambio, un símbolo de poder y habilidad que nadie podía ignorar. Y esto fue solo el comienzo de su historia. Una historia que inspiraría, conmocionaría y cambiaría vidas para siempre. La puerta del garaje se cerró detrás de ella mientras se alejaba. Pero el sonido de ese motor en marcha era un recordatorio de que algo nuevo había llegado a esa ciudad. Un nuevo capítulo donde la habilidad y la determinación vencen a la duda y al miedo. Donde cualquiera podría ascender si se atreviera a intentarlo. El dueño del taller y los mecánicos aprendieron una lección que nunca olvidarían. Una canción que resonaría a través de los años cada vez que esa vieja camioneta retumbara por la carretera. Nadie volvería a subestimar a Seila Parker. No después de hoy. Después de que el motor rugió al arrancar, Seila Parker pudo sentir las miradas de todos los mecánicos fijas en ella como si acabara de realizar un milagro. Hank, el dueño del garaje, todavía estaba allí de pie, con la boca ligeramente abierta, luchando por encontrar palabras que pudieran igualar la conmoción que corría por sus venas. Él había dudado de ella, se había burlado de ella y la había desafiado. Pero ahora lo único que quedaba era un arrepentimiento silencioso. El viejo camión había sido una causa perdida durante semanas. Sin embargo, allí estaba ella, de pie, victoriosa, en el mismo lugar que se negaba a creer en ella. La atmósfera en el garaje cambió por completo. Los escépticos susurrantes se habían convertido en observadores silenciosos y algunos empezaron a asentir con la cabeza en señal de respeto reticente. La victoria de Seila no fue solo por arreglar un motor. Fue una declaración. Les decía a todos allí que la habilidad no era cuestión de género o edad, sino de pasión, perseverancia y conocimiento. Mientras se limpiaba las manos, un pensamiento cruzó por su mente. Este momento fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Ella sabía que su abuelo, James Parker, estaría orgulloso. Pero también sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El pueblo, el taller y los mecánicos no olvidarían lo ocurrido hoy. Pero tampoco olvidarían fácilmente su orgullo y sus prejuicios. Cuando ella se dio la vuelta para irse, un joven mecánico llamado Mike dio un paso adelante. Al principio había sido uno de los críticos más duros, burlándose en voz alta cuando Seila aceptó el desafío. Pero ahora sus ojos tenían un nuevo tipo de respeto mezclado con curiosidad. «Oye, Seila», dijo en voz baja, «si no te importa, ¿podrías enseñarme algo de lo que te enseñó tu abuelo? Quizás pueda aprender un par de cosas». Fue una petición pequeña, pero para Seila significaba mucho. Fue la primera señal de que sus habilidades realmente podrían romper los muros de la duda y los prejuicios. Seila sonrió y su corazón se llenó de orgullo. «Por supuesto», respondió ella. «Nunca es demasiado tarde para aprender». Este simple intercambio marcó un punto de inflexión. Los mismos mecánicos que habían dudado de ella ahora estaban dispuestos a escuchar, aprender y crecer. Pero Seila sabía que el verdadero cambio requeriría más que una sola victoria o una lección. Se necesitaría persistencia, coraje y la voluntad de desafiar todos los estereotipos que se interpusieran en su camino. Esa noche, Seila estaba sentada a la mesa de su cocina, hojeando los viejos manuales de su abuelo. Sus notas escritas a mano, sus diagramas detallados y sus consejos personales eran tesoros que ninguna escuela podía ofrecer. Recordó las largas tardes pasadas en su taller, la forma en que él le había enseñado pacientemente el lenguaje de los motores, el ritmo de la reparación y la importancia del respeto por el oficio. Esos recuerdos alimentaron su determinación.
Ella no solo arreglaba motores. Ella estaba honrando un legado y creando un futuro para ella y para otros como ella. La noticia del logro de Sheila se difundió rápidamente por toda la ciudad. La gente empezó a hablar de la adolescente que desafió las expectativas, que se atrevió a aceptar un reto que muchos hombres adultos no habían logrado superar. Algunos se sintieron inspirados, otros amenazados por el cambio que ella representaba. Sheila no dejó que las opiniones la distrajeran. Se centró en su objetivo, rompiendo barreras y demostrando que el talento y la pasión eran las únicas medidas verdaderas del éxito. Pero había una persona que observaba todo con silenciosa preocupación. Hank, el dueño del garaje, no solo estaba avergonzado por su error. Él tenía miedo. Temía que esta chica pudiera cambiar toda la cultura de su negocio, que pudiera inspirar a otros a cuestionar las viejas costumbres, las tradiciones sobre las que había construido su reputación. Sabía que si la influencia de Sheila crecía, su autoridad podría disminuir. Sin embargo, en el fondo, no podía negar el poder de lo que había presenciado. El viaje de Sheila estaba lejos de terminar. El motor que había arreglado era solo un símbolo de los desafíos que le esperaban. Ella estaba lista para enfrentarlos a todos, armada con el conocimiento de su abuelo, su propio espíritu inquebrantable y una comunidad que lentamente comenzaba a creer en el cambio. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara. Sheila Parker no era una chica a la que se pudiera subestimar. Ella era una tormenta dispuesta a transformar el mundo que la rodeaba. Mientras miraba por la ventana esa noche, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes y Sheila sintió una oleada de esperanza y determinación. El futuro era suyo y él podía construirlo, y nadie la detendría. Esta vez no. A la mañana siguiente, Sheila Parker regresó al garaje con una tranquila confianza que parecía llenar la habitación incluso antes de que ella entrara. Hank ya estaba allí, ocupado con el papeleo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. Había un destello de inquietud en su mirada, pero no dijo nada. Los demás mecánicos observaban desde la distancia, conversando en voz baja, esperando a ver qué haría la adolescente a continuación. Sheila sabía que este era su momento, no solo para demostrar su valía una vez más, sino para tomar el control de la narrativa que había comenzado a cambiar a su favor. Se dirigió directamente al motor averiado que estaba en la esquina, el mismo que Hank había declarado que no tenía reparación. Mientras se arrodillaba y examinaba las piezas, sintió la emoción familiar del descubrimiento, el rompecabezas esperando ser resuelto, la historia que la máquina estaba tratando de contar. Esto fue más que trabajo. Fue una prueba de su paciencia, sus conocimientos y su coraje. El garaje se llenó de sonidos de herramientas, del ritmo constante de las manos trabajando y del débil murmullo de voces escépticas que lentamente se transformaban en murmullos de curiosidad. A mitad de su trabajo, Hank se acercó con expresión ilegible. Le entregó una taza de café y murmuró: «Si realmente puedes hacer esto, tal vez puedas cambiar las cosas por aquí». Sheila aceptó la taza con un gesto de la cabeza, pero sin perder su concentración. Ella sabía que esto era más que un simple desafío para arreglar un motor. Fue una invitación a reescribir las reglas del garaje y quizás de toda la ciudad. Sus dedos trabajaban con destreza, apretando tornillos, reconectando cables y devolviendo la vida al metal y al aceite. Las horas pasaron como minutos. Cada vuelta de una llave, cada clic de un enchufe la acercaba a un gran avance. Los mecánicos no pudieron evitar observar. Sus dudas se desvanecieron en asombro mientras lo imposible lentamente se volvía posible. Sheila no solo estaba reparando una máquina. Ella estaba reparando sus creencias, rompiendo barreras que ni siquiera sabían que existían. El garaje ya no era solo un lugar para arreglar motores. Se estaba convirtiendo en un aula, un campo de pruebas, un escenario de transformación. Cuando el motor finalmente cobró vida, se escuchó una ovación. Mike, el joven mecánico que le había pedido a Sheila que le enseñara, sonrió ampliamente. «Sabía que lo tenías dentro», dijo.
Hank dio un paso adelante, su rostro ahora más suave, marcado por un respeto a regañadientes y un toque de humildad. Hoy has cambiado más que solo ese motor, Seila, admitió. Has cambiado la forma en que vemos las cosas. Esas palabras quedaron pesadas en el aire, un reconocimiento silencioso de una nueva era. Seila sonrió, sintiendo una profunda sensación de logro, pero sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar. El cambio nunca fue fácil. Exigió persistencia, coraje y la voluntad de afrontar la resistencia directamente. Pensó en las lecciones de su abuelo, no solo sobre motores, sino sobre la vida. Como cada desafío fue una oportunidad para crecer, enseñar e inspirar. Seila estaba lista para llevar ese legado adelante, un paso, un motor, una persona a la vez. Esa noche, la noticia del éxito de Seila se extendió más allá del pequeño pueblo y llegó a oídos que antes la consideraban simplemente una adolescente. Los periódicos locales publicaron historias sobre la niña que desafió las expectativas. Las redes sociales se llenaron de clips del momento en que el motor arrancó. La gente compartió su historia como un faro de esperanza y un símbolo de ruptura de barreras. El teléfono de Seila vibró con mensajes de aliento, pedidos de consejos e invitaciones para hablar en escuelas y centros comunitarios. Su historia ya no era solo suya. Se había convertido en un movimiento. Aún así, Seila permaneció con los pies en la tierra. Ella sabía que por cada partidario podía haber detractores esperando que ella fracasara. Pero ese miedo no la detuvo. Más bien, alimentó su decisión de demostrar que la determinación y la habilidad podían superar incluso el escepticismo más profundo. Ella ya no se limitaba a reparar motores. Ella estaba reparando mentes, corazones y futuros. El garaje era su escenario. Las herramientas, sus instrumentos y cada éxito una nota en la sinfonía del cambio. Mientras se preparaba para el día siguiente, Seila miró las estrellas e hizo una promesa silenciosa para sí misma y para todos los que la observaban, que seguiría esforzándose, seguiría rompiendo límites y seguiría inspirando. El camino por delante era largo e incierto, pero con cada desafío ella se haría más fuerte. Este era su momento y no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Ahora no. Nunca. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del garaje, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón. Seila llegó temprano, con su mente llena de planes y posibilidades. Hoy no fue un día más de reparación de motores. Era el día en el que se enfrentaría a la prueba más grande de todas. El ayuntamiento había convocado una reunión para discutir el futuro del garaje. Corrieron rumores de que los propietarios querían vender la propiedad a promotores inmobiliarios que no tenían ningún interés en mantenerla como un lugar de aprendizaje y artesanía. Seila sabía que ese era el momento en el que todo por lo que había trabajado estaría en juego. Dentro del garaje, el ambiente era tenso. Los mecánicos se reunieron en pequeños grupos, susurrando ansiosamente, sus ojos moviéndose entre Seila y él.